Buenos días a todos. Parece que hay un problema. Los que están mirando en Facebook, perdón. Olvidé hacer algo en la laptop antes de subir a la tarima. Entonces, bien. Complicado. Gracias al Señor que podemos estar. Y damos la bienvenida a los que están mirando por Facebook. Y ya hemos cantado acá. Entonces vamos a leer un versículo, el versículo del día. Todo el mundo junto, como siempre. Okay. ¿Listos? Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. ¿Otra vez? Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Al final del mensaje vamos a volver a este salmo. Pero es un salmo precioso, un salmo de confesión. David confesando su pecado y recibiendo el perdón de Dios. Entonces, bienvenidos todos que están aquí presentes y los que están en Facebook, los que ven el video después en YouTube también. Y es un gozo estar en la casa del Señor y como ya hemos hecho los que estamos aquí juntos, cantando alabanzas al Señor. Entonces ahora vamos a ir directamente al mensaje, pidiendo que el Señor bendiga este tiempo y orando siempre unos por otros, como ya estamos haciendo, hay que seguir haciéndolo. También orando por los gobernantes de nuestro país, que el Señor les dé sabiduría e inteligencia en este tiempo de reabrir todo. Y es algo difícil porque uno no sabe lo que va a pasar. No sabemos nosotros, tampoco ellos. Pero nuestra confianza está en el Señor. Y tenemos que tomar todos los medios posibles para cuidarnos y cuidar a los otros. Bien, invito a todos a buscar en su Biblia 1 de Samuel. Manuel, inténtalo porque funcionaba antes de empezar. Perdona. Recuerda, no puedes apretar en las diapositivas en sí. Ok. Si no va a funcionar, no va a funcionar. En serio, lo probé justo antes de empezar. Manuel, pon la bienvenida, si puedes. No responde. Time out. Tiempo.
Bien, vamos a esperar unos segundos más. Creo que cosas así pasan para hacernos recordar que no somos perfectos, somos seres humanos. Okay. Mientras esperamos, voy a buscar también 1 de Samuel, capítulo 4, es donde estamos en el día de hoy. En nuestro estudio de 1 de Samuel, hasta ahora, hemos visto algunos días oscuros en la historia de la nación. Según Jueces 21-25, todos hacían lo que bien les parecía. Es decir, cada persona vivía a su manera, sin hacer caso a la palabra de Dios. Ahora vamos a ver si funciona. Allí está. Bien, gracias, Manuel. Pero cada uno vivía a su manera. No sé si vamos a llegar al mensaje o no. Qué cosa. Lo que pasó esta vez es que la conexión entre el celular, que es la cámara, y la laptop quedó en blanco, no funcionó. Estaba funcionando y se apagó. Ahora todo bien, ¿no? Gracias. Ay. Bien, ¿dónde estamos? 1 de Samuel. Bien. Pido disculpas a todos. Lo que estaba diciendo, el libro empieza con todo el mundo viviendo a su manera, sin hacer caso a la palabra de Dios, sin obedecer la ley de Dios, incluyendo no solamente la gente de la calle, sino los líderes espirituales. Hemos visto que los hijos del sumo sacerdote estaban viviendo en pecado, que el sumo sacerdote también era culpable delante de Dios. Entonces, así es como empieza. Ahora, en verdad, el capítulo 1 de 1 de Samuel empieza muy lindo, ¿no? Hablando de la oración de Ana y del nacimiento de Samuel. Pero después, en el capítulo 2, el Espíritu Santo nos cuenta de los pecados de los hijos de Elí. Y no solamente de sus pecados, pero también del pecado de su padre. Y el capítulo 2 termina con un varón de Dios, un varón no nombrado, no sabemos quién fue, pero un varón de Dios que dijo a Elí que Dios iba a juzgar a sus hijos, a él y también a toda su casa. En el capítulo 3, el domingo pasado, encontramos a Dios llamando a un nuevo profeta y sacerdote, el joven Samuel, para tomar el lugar de Elí. Y siendo todavía joven, Dios dijo a Samuel que un día iba a cumplir la sentencia, el juicio sobre Elí y sus hijos que había pronunciado en el capítulo 2. Hoy estamos en el capítulo 4 de 1 de Samuel.
Y encontramos que Dios cumple o lleva a cabo su sentencia contra Elí y sus hijos. Son días horribles, no solamente para la casa de Elí, sino para la nación de Israel. Y veremos en el capítulo 4 cómo una persona puede alejar a Dios de su vida. Porque es lo que pasó en este capítulo y todavía pasa hoy en día. ¿Cómo alejar al Señor de tu vida? Oremos. Padre Celestial, ya hemos experimentado algunos problemas esta mañana con la laptop, con la conexión. Y no sabemos lo que va a pasar, Señor, pero confiamos en ti. Ayúdanos a poner todo eso al lado y a pensar solamente en ti y en tu palabra en este tiempo. Obra en nosotros, a través de nosotros. Haz tu voluntad en cada corazón, en cada vida. Señor, no soy capaz de compartir este mensaje. No soy digno de hacerlo. Pido que me laves en tu sangre, que me limpies, y Señor, que tu Espíritu Santo tenga libertad tanto en mi corazón como en el corazón de cada oyente. En el nombre del Señor Jesucristo pedimos todo. Amén. Amén. En este capítulo 4 encontramos el cumplimiento del juicio de Dios contra la casa de Elí. Y vamos a ver que la presencia de Dios no estaba con el pueblo de Dios. Es decir, que el pueblo de Dios, lo que fue conocido como el pueblo de Dios, la nación de Israel, no tenía la presencia de Dios. Pero no fue la culpa de Dios. No fue la culpa del Señor de no poder bendecir a su pueblo. Ellos mismos, los israelitas, habían alejado al Señor, o quizás mejor decirlo, se alejaron del Señor. Y van a pasar acontecimientos horribles, días difíciles. Ellos van a sufrir por su pecado. Y para no caer en el mismo pozo con los israelitas, debemos cuidar nuestras vidas para no distanciar al Señor de nosotros. Bueno, Dios promete estar con nosotros. ¿No es así? Dios dice, no te dejaré ni te desampararé. Sin embargo, bueno, Dios es fiel en cumplir esa promesa. No abandona a sus hijos. Sin embargo, nosotros, por nuestra maldad, por nuestro pecado, alejamos al Señor de nosotros. O nos alejamos a nosotros de Él. Pero la idea, en vez de caminar juntos, ya hay separación, hay una distancia. Y no es la distancia social de hoy en día, ¿okay? De un metro y medio. No, estamos hablando de una ruptura de comunión. Y debemos cuidarnos a nosotros para no alejar al Señor de nuestras vidas. El pasaje que vamos a estudiar hoy, es el capítulo 4, habla de dos maneras de distanciar a Dios de nuestras vidas. Primeramente, distanciamos a Dios cuando lo tratamos como una muleta, un apoyo y nada más. Distanciamos a Dios de nosotros cuando lo tratamos como una muleta, algo para soportarnos. Ahora vamos a leer los versículos 1 a 11. Primera de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Y Samuel habló a todo Israel,
Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel. Y trabajándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. El versículo 4. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finees, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿Qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Esos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. El versículo 10. Pelearon, pues, los filisteos. E Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees. Vamos a dejar la lectura allí por ahora. Pero lo que vemos en estos primeros 11 capítulos es que es posible alejar a Dios de nosotros cuando lo tratamos solamente como una muleta, como un apoyo, y nada más. Ahora, como empieza el versículo 1, Samuel ya es hombre, ya es un profeta de Dios, dando la palabra de Dios a toda la nación. Y dice, entonces han pasado algunos años, ¿no? Estamos en el capítulo 4, nada más, pero han pasado varios años en la historia. Y Samuel no es un bebé, no es un niño, no es un joven, es un profeta de Dios conocido por toda la nación. Y entonces, en este tiempo, juntaron los filisteos y los israelitas para pelear. Los filisteos, algunos de ellos no eran nativos de la tierra. Algunos de ellos habían migrado a la costa de Canaán unos 1000 años antes de este momento. Y después, unos 200 años antes de Samuel, otros filisteos migraron a Canaán. Y 1000 años antes, cuando habían venido el primer grupo durante la vida de Abraham, vivían en paz. Pero este grupo ahora no quiere vivir en paz. Y por años y años y años, los filisteos eran los enemigos de Israel.
Piensa en la historia de Sansón, el rey Sansón, en el libro de Jueces. ¿Contra quién luchó Sansón? Los filisteos. Y por años había conflicto y peleas y batallas entre las dos naciones, entre Israel y entre los filisteos. Entonces dice que los filisteos acamparon en Afec y los israelitas en Ebenezer. Sé que es un poco difícil verlo, especialmente quizás por los que están en Facebook, pero esa fue mi culpa. ¿Dónde está? Bien. Este es Israel, parte de Israel. Aquí es el Mar Muerto. Jerusalén estaba acá, Jericó, y nota aquí, Afec. Los filisteos vivían aquí en la costa, Israel en el interior. Entonces encontramos a los filisteos aquí en Afec. Los israelitas acamparon en Ebenezer. No sabemos exactamente dónde estaba, pero es claro que estaba aquí cerca, en esa zona. Entonces, los dos ejércitos allí, preparándose. La forma de hacer guerra en aquella época fue los dos ejércitos pusieron sus campamentos allí cerca, quizás a 1 o 2 kilómetros del otro. Después de mañana salieron para pelear y de noche volvieron a sus tiendas. De mañana siguiente salieron para pelear, de noche volvieron a sus tiendas. Entonces dice, en el primer día de la pantalla, 4,000 israelitas murieron. 4,000. Entonces, volviendo a las tiendas esa noche, los líderes de Israel pensaban, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué no está Dios con nosotros? ¿Por qué nos ha permitido perder a 4,000 hombres? ¿Por qué no nos bendice? Sé lo que vamos a hacer. Vamos a ir a Silo. Otra vez, Afec, Silo está acá. Unos 35 kilómetros. Vamos a ir a Silo y traer el arca del pacto. Porque la gloria de Dios, la presencia de Dios moraba encima del arca. Entonces ellos pensaron, si traemos el arca para acá, Dios va a estar presente en medio de nosotros y nos dará la victoria. Entonces fueron a Silo, trajeron el arca. Y el problema, el pecado de ellos, no fue que habían traído el arca al campo de batalla. Josué había hecho lo mismo en Josué capítulo 6. Cuando atacó a la ciudad de Jericó, el arca del pacto estaba allí. El pecado no fue en traer el arca. El pecado de los israelitas fue en pensar, el arca es algo mágico. Porque Dios mora encima del arca. Si el arca estuviera aquí entre nosotros, entonces Dios tendrá que bendecirnos. Solamente buscando la ayuda de Dios. Sin servirlo, sin obedecer su ley, como dije en el principio, la mayoría vivían a su manera, sin hacer caso a la ley de Dios. Y ahora, en tiempo de necesidad, ¿dónde está Dios? Tenemos que traer el arca para que Dios esté aquí con nosotros. Lo mismo sucede hoy en día. Ahora, no tenemos el arca del pacto. Pero la misma cosa sucede. Citamos versículos de promesas y de la bendición de Dios, de la protección de Dios, y es bueno. Es importante descansar en las promesas de Dios. Pero a veces citamos aquellos versículos, pero seguimos viviendo a nuestra manera. No amamos al Señor, no servimos al Señor, no guardamos la palabra de Dios. Y en tiempos de necesidad, Dios, ayúdame.
Es lo que estaba pasando aquí. Es lo que pasa hoy en día. Pero Dios es santo y no será tratado como nuestro siervo. Dios, haz esto. Dios, tengo una necesidad. Dios, dame. Dios, Dios no es nuestro siervo. No permitirá que lo manipulemos. Es lo que ellos estaban haciendo. No querían servir al Señor, no querían obedecer al Señor, pero en tiempo de gran necesidad, después de haber perdido 4,000 hombres en batalla, necesitamos que el Señor nos bendiga. Entonces, cuando llegó el arca al campo de batalla, Israel gritó con una gran voz, dice aquí, y los filisteos allí en Afec escucharon eso. ¿Qué está pasando? Porque acaban de perder 4,000 hombres. ¿Por qué están tan gozosos ahora? Y se enteraron que habían traído el arca del pacto. El problema para los filisteos es que habían escuchado de todo lo que Dios había hecho en Egipto, siglos antes. Sabían que Dios había mandado las 10 plagas. Sabían que Dios había hecho cosas maravillosas allí para librar a su pueblo de esclavitud. Entonces ellos tenían temor. Pero el día siguiente, en vez de huir, salieron para luchar de nuevo. Salieron para pelear contra Israel. ¿Y qué dice en lo que hemos leído? Dice que 30,000 israelitas fueron matados. 30,000. Además, los hijos de Elí, Ofni y Finees, fueron matados. Además, el arca mismo había sido tomada por los filisteos. Los 2 hijos de Elí murieron en el mismo día, tal como el varón de Dios había anunciado en el capítulo 2. 1 de Samuel 2:34, ese varón de Dios había dicho a Elí, y te será por señal esto que acontecerá a tus 2 hijos, Ofni y Finees. Ambos morirán en un día. Y ahora, unos años después, Dios cumple la sentencia que había pronunciado sobre los hijos de Elías. Dios juzga el pecado. El Hijo de Dios no puede vivir en desobediencia y prosperar. No puede. Quizás por un tiempo, porque han pasado años, pero Dios tiene que juzgar el pecado. Padres, una de las mejores enseñanzas que nosotros podemos dar a nuestros hijos es que hay consecuencias cuando desobedecemos al Señor. El propósito de la disciplina de los hijos es para enseñarles que no pueden vivir a su manera. Tienen que hacer caso a sus padres, tienen que hacer caso a los maestros en la escuela, tienen que hacer caso, más importante aún, al Señor. Entonces, cuando disciplinamos a los hijos, estamos dándole una lección muy importante. No pueden desobedecer al Señor y prosperar. Habrá consecuencias, habrá dolor. 30,000 hombres de Israel murieron ese día. Los 2 hijos de Elí, y ellos mismos eran sacerdotes, murieron en cumplimiento de la sentencia que Dios había
pronunciado sobre Edí y su casa. Dios juzga el pecado. Ahora, como he dicho, han pasado algunos años. Pero el juicio de Dios viene, tarde o temprano. A veces Dios manda su disciplina y el castigo de forma inmediata. A veces después de unos meses. A veces después de muchos años. Pero el juicio de Dios va a caer. Va a caer sobre nuestros hijos, sobre nosotros, sobre nuestros nietos, sobre nuestros vecinos, sobre cada persona si no hay arrepentimiento. Entonces los israelitas pensaron, necesitamos que el Señor nos bendiga. Entonces vamos a traer el arca del pacto y Dios tiene que bendecirnos. Solamente porque citas un versículo de promesa de la palabra de Dios no obliga a Dios a bendecirte. Porque una persona que sea alejado de Dios puede citar toda la Biblia y no recibir ninguna bendición de Dios. Y no es la culpa de Dios. Es porque pensamos, Dios me tiene que bendecir. Soy su hijo. Me tiene que bendecir. ¿Conoces a alguien que te trata como un siervo? Como su siervo. Quizás el jefe en el trabajo. Quizás un vecino. Quizás un pariente. Quizás alguien más que te trata como un siervo. En vez de ser su igual. No podemos tratar a Dios como nuestro siervo. Dios no permitirá que lo manipulemos. Dios, haz esto. Dios, quiero que hagas esto. Dios, bendíceme. Dios, provee. Dios. Y en todo ese tiempo, rehusando seguir al Señor. A veces vivimos a nuestra manera, sin prestar mucha atención a la palabra de Dios, y cuando nos encontramos en tiempos de necesidad, clamamos a Dios esperando su bendición. Y a veces Dios en su misericordia nos ayuda. Eso es solamente por la misericordia de Dios. Pero en vez de preocuparnos tanto por las bendiciones de Dios o por la falta de bendiciones, deberíamos examinar nuestro andar con el Señor. ¿Amo al Señor? ¿Estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy obedeciendo su palabra? Dios no es una muleta en que depender en tiempos de necesidad, sino un Dios a quien debemos amar y servir. No es solamente un apoyo. No es solamente alguien para sacarnos de los problemas. Pero Dios es digno de ser amado con todo el corazón. En vez de solamente tratar al Señor como nuestro siervo, bendíceme, dame, contestas esta oración, debemos examinarnos a nosotros mismos. Dios es un Dios a quien debemos amar y servir. Precisamos cuidarnos para no distanciar a Dios de nosotros. Porque una manera de hacerlo es como lo que hemos visto aquí en los israelitas. Es por tratar a Dios como una muleta. No puedo caminar bien. Necesito un apoyo. Dios no será tratado así. Examina tu corazón. ¿Amas al Señor? ¿Sirves al Señor? ¿Guardas los mandamientos de Dios? ¿O estás más preocupado con las bendiciones de Dios?
¿Dónde está el enfoque? ¿En las bendiciones de Dios o en su ley que deberíamos guardar con amor? La idea no es, tengo que obedecer al Señor. Si no lo hago, me va a dar. No, esa no es la idea. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón. El primer y gran mandamiento. Es por amor. Recordando todo lo que Jesucristo ha hecho para con nosotros. Le amamos y ahora deseamos serle fiel. ¿En qué tienes más interés? ¿En las bendiciones de Dios o en lo que el Señor quiere que hagas tú? Entonces, distanciamos a Dios cuando lo tratamos como una muleta y nada más. Sin amor, sin obediencia, sin fidelidad. La segunda manera de alejar a Dios de nosotros se ve en la segunda parte del capítulo. Distanciamos a Dios cuando rehusamos arrepentirnos del pecado. Distanciamos a Dios cuando rehusamos arrepentirnos del pecado que hay en nosotros. Ahora vamos a leer la segunda parte, la segunda mitad del capítulo. Versículos 12 a 22. 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó al mismo día a Silo, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza. El 13. Y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finés, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues, traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Distanciamos a Dios de nuestras vidas cuando rehusamos arrepentirnos de nuestro pecado.
Después de la batalla, vino un hombre corriendo a Silo. Dice que Elí estaba sentado allí junto al camino. Parece que ese hombre solamente pasó sin decir nada a Elí. Fue a la ciudad, les dijo todo lo que había sucedido, que 30,000 israelitas habían muerto, los hijos de Elí habían muerto y el arca había sido tomada. Y todo el mundo gritó entonces en dolor, en lamento. Y Elí allí afuera de la ciudad escuchando todo eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Y el hombre le viene y le dice todo lo que había pasado. Dijo que sus hijos habían sido matados. Le dijo que el arca de Dios había sido tomada. Y cuando Elí escuchó la última parte sobre el arca, cayó de su silla, quebrantó el cuello y murió. La otra parte del juicio de Dios que fue anunciado en el capítulo 2. Dios tiene que juzgar el pecado. Dios es santo, pero no es Dios un Dios de amor. Sí. Por eso nos da la oportunidad de arrepentirnos. Por eso Dios muestra su misericordia. Pero Dios es un Dios santo y tiene que juzgar el pecado. No podemos vivir en desobediencia y prosperar. No podemos. En un día u otro Dios va a mandar su juicio. Entonces murió Elí. Y después la nuera de Elí, gracias. Después la nuera de Elí, esposa de Finés, escuchó las noticias. Escuchó lo de la muerte de su esposo y del arca. Y vino sobre ella los dolores del parto. Por alguna complicación, después de dar a luz al niño, ella estaba al punto de morir. Pero antes de morir, nombró a su hijo. Lo nombró Icabod. La palabra significa no gloria. No hay gloria. ¿Qué nombre para dar a tu hijo? Nombró a su hijo así porque, como explica los últimos versículos del capítulo, traspasada esa gloria de Israel. Puesto que la gloria de Dios que moraba sobre el arca del pacto ya no estaba en Israel, sino estaba en el campo de los filisteos. ¿Qué pagano se había convertido la fe de muchos israelitas en pensar que Jehová de los ejércitos, que el Dios omnipotente, podía ser capturado por los enemigos? Dios no puede ser llevado cautivo. Habían adoptado la mentalidad y la fe de los vecinos de otros países alrededor. Pero qué palabras terribles. Icabod, traspasada esta gloria. Icabod, Dios ya no está entre nosotros. Icabod, Dios está con los filisteos. Traspasada esa gloria de Dios. La presencia de Dios sobre el arca ya no moraba en Israel. Pero no fue la culpa de Dios. Dios no había abandonado a su pueblo. Los hijos de Elí mismo y los israelitas
habían rehusado arrepentirse de su maldad delante de Dios y de seguir al Señor, y para seguir al Señor, y fueron juzgados en este día. Fueron los israelitas que habían alejado a Dios. Los hijos de Elí y Elí mismo no se habían arrepentido de la maldad mencionada en los capítulos anteriores, capítulos 2 y 3. Y Dios los juzgó. Si estás viviendo en pecado, Dios no puede estar presente en tu vida como estuviera si no estuvieras viviendo en pecado. No sé si me entienden. Pero si estás viviendo en pecado no confesado, no vas a experimentar la misma presencia de Dios como si no. Dios no puede estar contigo de la misma forma. Y kabod, traspasada esta gloria. Hay instituciones religiosas, hay iglesias, hay hijos de Dios que podrían ser llamados Ikabod. La presencia de Dios, la gloria de Dios ya no está. Si vives en pecado, eres tú quien aleja a Dios. Antes quizás caminaba con el Señor, pero por tu pecado ahora hay un gran abismo entre tú y el Señor. Y no es la culpa de Dios. Ikabod. Traspasada es la gloria. Una persona aleja a Dios de su vida cuando lo trata como su siervo y nada más, como una muleta, siempre deseando las bendiciones de Dios, pero sin amar ni servirle. También una persona así distancia a Dios cuando vive en pecado. No podemos echar la culpa al Señor. La culpa es nuestra. Todo eso es duro, es triste. Te hace querer llorar. Ikabod. ¿Ha pasado en tu vida en algún momento? ¿Ha pasado en la iglesia general, en otras iglesias, en un conocido? Pero las buenas nuevas es que hay una solución. Hay una solución. Elí y sus hijos murieron siendo juzgados por Dios. 30,000 israelitas murieron, 34, contando los 4,000 del primer día de la batalla. Y tantos sufrieron por su desobediencia. Pero hay una solución. Bueno, Dios juzgó al rey Saúl para sacar el reino de sus manos. Dios juzgó al rey David por su pecado con Betsabé. ¿Cómo? Por tomar la vida de su bebé. Dios juzgó a los creyentes en la iglesia de Corinto, en 1 de Corintios capítulo 11, por haber tomado la cena del Señor indignamente y los había matado. Dios juzga el pecado. Pero gracias al Señor hay una solución. Me gustaría leer algunos versículos que encontramos en Salmo 51. Voy a poner todo aquí en la pantalla. No hay que buscarlo. Pero Salmo 51, que es el Salmo de confesión de David. Después de darse cuenta, después de reconocer su pecado y su maldad,
escribió este salmo. En los versículos 1 y 2 de Salmo 51, David dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Confesión. David confesó su pecado. Un poco más adelante en ese salmo, el versículo 7, David pide al Señor diciendo, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. El perdón. Confesión, perdón. Lávame, límpiame. Un poco más adelante, en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Restauración. David confesó su maldad, pidió el perdón de Dios y después pidió la restauración para caminar de nuevo con el Señor. Hermanos, hay una solución. Más adelante en ese mismo salmo, en el versículo 17, David dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Eso es lo que es conocido como el arrepentimiento. Un corazón contrito, humillado. Señor, he pecado, son mis rebeliones, son mis pecados, son mis maldades. Señor, perdóname, límpiame. Crea en mí un nuevo corazón. Es lo que quiere Dios. Jesucristo vino hace 2000 años y murió en la cruz, pagando el precio por tus pecados y por los míos. Hay una solución. No tenemos que vivir en desobediencia. No tenemos que vivir en temor de ser juzgado por Dios. La solución se encuentra en la persona y en la sangre de Jesucristo. Derramó su sangre para darnos la oportunidad de conocer a Cristo como Padre y como Salvador. Y después murió para darnos la oportunidad de caminar cada día con Él y no estar alejado de Él. Para que nadie nos llame Ichabod. Si conoces al Señor como tu Salvador, examina tu vida. ¿Cómo tratas al Señor? Principalmente como un siervo, una muleta, alguien que tiene que bendecirte, o le amas, le sirves. ¿Estás intentando obedecer su palabra? Si hay pecado no confesado en tu vida o en la vida de otra persona que conoce al Señor como Salvador, Dios tendrá que juzgar ese pecado. Tarde o temprano lo hará. Ichabod. Pero hay una solución. Si te arrepientes, si confiesas el pecado, Juan dice en 1 Juan 1:9 que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Qué promesa! El problema muchas veces es que justificamos nuestro pecado. Pensamos que mira, Dios va a excusar esto. Dios sabe que tengo esta debilidad. Sí, lo sabe, pero no es una excusa. Hay que confesarlo y abandonarlo.
y ser restaurado para caminar con el Señor. Si hay alguien escuchando este mensaje en YouTube, en Facebook, acá en forma presencial, que tiene dudas sobre su relación con el Señor, sobre su salvación, vino Jesús para morir por ti. Vino Jesús para derramar su sangre por ti. Pero hay que arrepentirse. Hay que acercarte al Señor. Hay que buscar al Señor. ¿Cómo alejar a Dios de tu vida? Los israelitas lo hicieron de dos formas aquí. Primeramente, por tratar a Dios como una muleta, un apoyo, nada más. Alguien que tenía que bendecirlos. Y la segunda manera fue por vivir en pecado no confesado. Es un capítulo triste. Es un capítulo que me da mucha pena. Especialmente llegando allí al final, pensando en ese nombre. Ichabod. Traspasada es la gloria de Dios. Pero hay una solución. Y la solución se encuentra en la persona de Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, bendice tu palabra, bendice este tiempo de imitación. Haz tu voluntad en cada vida. Vamos a seguir con los ojos cerrados, pensando en nuestra relación con el Señor. Primeramente, me gustaría hablar a todos los que afirman ser creyentes en Jesucristo, los que afirman ser hijos de Dios. ¿Cómo va tu relación con el Señor? ¿Cómo lo tratas? Siempre pidiendo, pensando que es obligado a bendecirte, o le tratas con un corazón lleno de amor y con gozo, obedeciendo su ley. Quizás alguien aquí presente o incluso en Facebook. Ahora no puedo ver a los que están en el internet, pero si alguien quiere levantar su mano diciendo, Pastor Lorenzo, ora por mí. El Señor ha tocado mi corazón. Amén. Levanta la mano. Amén. Pueden bajar las manos. Amén. Quizás alguien allí en Facebook. Otra vez, no puedo ver tu mano, pero puedes levantarla. Amén. Amén. Pueden bajar las manos. Amén. Hermanos de la iglesia, amigos, no podemos desobedecer al Señor y prosperar. Dios tiene que juzgar el pecado. Pero hay una solución. Si hay un pecado no confesado en tu vida ahora mismo, llévalo al Señor. Y pide su ayuda en abandonarlo. El arrepentimiento incluye un corazón contrito, ese dolor, esa pena que sentimos en el hombre interior, y también incluye la acción de dejar el pecado. Es la única solución. Sé que todos los que están presentes acá han hecho una profesión de fe en el Señor. Pero me gustaría dirigir mis comentarios especialmente a los que están mirando este video después.
¿En qué estás confiando? ¿Estás confiando en tus buenas obras? ¿En tu iglesia? La salvación se encuentra solamente en Jesús. Por eso vino el Señor. Hoy mismo puedes orar en arrepentimiento, confesando tus pecados al Señor y pidiendo que el Señor sea tu Salvador y tu Señor. Y la promesa maravillosa es que en ese mismo instante Jesucristo entrará en tu corazón y en tu vida. Te perdonará y vas a poder experimentar la presencia de Dios como nunca antes. Si tomas esta decisión, o si quieres ayuda, consejo, puedes ponerte en contacto con nosotros por la página de Facebook o por WhatsApp. Hay un botón allá y será un gozo para nosotros hablar contigo. Que jamás sea escrito sobre esta iglesia, sobre nuestras casas, sobre nuestras vidas el nombre Icabod. Traspasada es la gloria. Padre Celestial, gracias por cada mano que fue levantada antes. Tú sabes la necesidad de cada persona, yo no. Soy solamente el mensajero con mis propias luchas. Pero Señor, ves el corazón de cada persona. Obra en su vida. Si hay pecado, entonces obra para que se arrepienta y abandone ese pecado para caminar contigo y tener una comunión personal. Y si hay alguien, esté acá o en el internet, que no te conoce como Salvador, Señor, obra en su corazón para que hoy sea el día de su salvación. Jesucristo vino para perdonarnos. Señor, obra. Haz tu voluntad en cada corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a cantar un himno.